Hoy tengo un tema interesante para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Es un tema bastante interesante, incluso para aquel que tenga el gusto de verlo, pues aquí hay un tema que vamos a tratar, que vamos a estudiar y, como dije, muy probablemente nos va a parecer interesante lo que vamos a hablar en este tema. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Entonces, mis hermanos, viene la pregunta, ¿lavarse las manos es pecado? Vamos a ver eso, la manipulación religiosa que Jesús destruyó con la verdad. Ese es el tema que vamos a estar viendo en este momento. Hoy, mis hermanos, nosotros vamos a iniciar un viaje muy tuanis, un viaje fascinante a través de dos pasajes bíblicos que a primera vista parecieran, ¿verdad?, hablar algo simple, que es el lavado de manos. Pero quiero advertir de una vez, lo que nosotros vamos a ver en este tema hoy es mucho más profundo de lo que en realidad parece. Hoy, mis hermanos, como ya yo lo he mencionado en muchas ocasiones, ¿verdad? Ya lo he mencionado en muchas ocasiones, los sistemas religiosos humanos, todo sistema religioso humano tiende a torcer la palabra de Dios. Todo sistema religioso tiende a torcer la palabra de Dios. Y hoy, mis hermanos, yo quiero que hoy ustedes y yo podamos ver con un ejemplo, ¿verdad? Que un ejemplo que tocó la vida diaria de todo judío del primer siglo. Y este es, mis hermanos, otra vez como mencioné, el lavamiento de manos. Entonces, para que lo tengamos ahí, voy a mencionar varias cosas. Este estudio, este que vamos a ver, estará dividido en dos partes fundamentales, ¿verdad? Alguien va a decir la primera y la segunda, pero bueno, este estudio estará dividido en dos partes fundamentales. En esta primera parte que estamos estudiando hoy, vamos a ir al origen, es decir, vamos a volver a lo que es Levítico capítulo 15, versículo 11, para poder descubrir lo que Dios realmente dijo sobre el lavado de manos. Entonces, en esto que vamos a aprender, ¿era un ritual espiritual obligatorio esto, el lavado de manos, o era algo completamente diferente? También vamos a analizar, mis hermanos, la distorsión, ¿verdad? Vamos a ver cómo los fariseos transformaron una simple medida de higiene en un complejo sistema ritual con medidas exactas, oraciones obligatorias y consecuencias espirituales. También vamos a entender el patrón. Descubriremos en este tema que esta mentalidad no era exclusiva del judaísmo. Vamos a encontrar paralelos sorprendentes en el hinduismo, el zoroastrismo y el islam también. Entonces, y también vamos a presenciar la confrontación, es decir, vamos a analizar palabra por palabra la acusación farisaica en el idioma original griego y vamos a ver cómo Jesús responde con una contraofensiva magistral. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos directamente al estudio para descubrir lo que Dios dijo realmente con este tema del lavamiento de manos. Ahora, para poder iniciar con esto, mis hermanos, imaginémonos esta escena, hagan ustedes en su mente esta escena. Vemos un grupo de hombres con vestiduras religiosas impecables. Esos hombres se acercan a Jesús con sus caras y gestos así duros, bien marcados, ¿verdad? Así como enojados. Entonces estos hombres señalan a los discípulos de Jesús que están comiendo sin ceremonias previas y le lanzan la acusación directamente a Jesús. Y dice Mateo, capítulo 15, versículo 2, dice el texto. Y le dicen los fariseos a Jesús, ¿verdad? Ustedes lo podrán leer el contexto completo para que lo tengan ahí, ¿verdad? Presente. Le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? De los ancianos. Hace la pregunta, leo nuevamente. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos antes de comer. Mateo 15:2. Aquí viene, mis hermanos, en este texto, presten mucha atención. La pregunta clave, aquí que está, la pregunta clave es esta. ¿Estaban realmente los discípulos de Jesús quebrantando la ley de Dios? ¿O solamente eran reglas humanas estas disfrazadas de espiritualidad? Bueno, esta no era, mis hermanos, una pregunta inocente sobre higiene, no. Era una acusación formal en un campo de batalla teológico. Es decir, los fariseos y los escribas de Jerusalén, ¿verdad? En Mateo 15:1, ellos habían viajado específicamente para confrontar a Jesús, en eso que estamos leyendo. Su objetivo, el de sus fariseos, era desacreditar públicamente a Jesús como un rabí que corrompía al pueblo al enseñar a sus discípulos a ignorar las tradiciones de los ancianos, que ellos equiparaban con la misma ley.
Entonces, mis hermanos, el lavado de manos ritual, en esto para irlo viendo de una vez, el ritual de manos, ¿verdad? El ritual o el lavado de manos ritual en hebreo, viene una palabra en hebreo que es esta, que es netilat yadayim. Esta palabra significa elevación de manos en, en un acto ceremonial. Es decir, esto se había convertido en una línea divisoria social y religiosa. Pongan mucha atención. Era básicamente este ritual de lavado de manos era como un carnet de membresía visible. Quien no practicaba o quien no lo practicaba, este ritual, o el ritual mejor dicho, de esta forma para ordenar mejor la oración. Quien no lo practicaba con el ritual preciso era despreciado y la persona quien no lo practicaba era llamado An Haaretz, o sea, literalmente esta palabra en hebreo, An Haaretz, significa literalmente pueblo de la tierra. O sea, esta expresión, mis hermanos, cuando una persona no hacía esta práctica, este ritual, esto era un término despectivo que significaba algo así más o menos como una persona común y corriente, una persona ignorante de las reglas sofisticadas, espiritual y socialmente inferior. Así era como los judíos veían a las personas que no hacían estos rituales. Entonces, estos hombres, estos líderes religiosos, al acusar a los discípulos de no hacer este ritual, ellos no solamente los señalaban como sucios, no, sino que atacaban directamente la autoridad de Jesús como maestro. La lógica era simple para ellos, para estos religiosos. La lógica para ellos era, si tus seguidores son impuros e ignorantes, tú, Jesús, como maestro, como su maestro, eres un falso guía. Era lo que ellos estaban acusando a Jesús en ese sentido. Entonces, mis hermanos, hoy con este estudio no vamos a especular, como ya se los he dicho, no vamos a especular. Vamos a hacer una cirugía histórica, gramatical y teológica de este conflicto, porque lo que comenzó como una discusión sobre higiene personal terminó siendo una batalla por la esencia misma de la fe. O sea, pregunto, ¿ritos externos o transformación interna? Bueno, mis hermanos, como cuando al inicio que dimos esta enseñanza, preparémonos porque lo que vamos a descubrir y aprender hoy va a cambiar cómo ustedes y yo vemos no solamente este pasaje, sino cómo discernimos entre tradición humana y un mandato divino en nuestra propia vida. Vamos a la primera parte para dar de una vez inicio ya con el tema. Ya vimos la introducción. Vamos a ver el origen verdadero, lo que la Torah, ¿verdad? Realmente decía. Vamos a ver el versículo clave y su contexto real de una vez. Vamos a leer primero el contexto completo. Vamos a leer Levítico 15, versículo 11, y ahí yo los voy a ir mencionando cuál es el contexto de este pasaje. Dice el versículo 11 de Levítico 15, y todo aquel, pongan atención, y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Leo nuevamente, por aquello que me haya equivocado, me parece que algo dije mal, leo el texto nuevamente. Dice el versículo 11 de Levítico 15, y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Levítico 15, 11. Vean, mis hermanos, ahora sí, para que tengamos una mejor ampliación en el conocimiento de lo que está hablando Levítico. Para poder entender este versículo de Levítico, ustedes y yo tenemos que verlo como parte del manual de cuarentena divino de Levítico 15. Todo el capítulo 15 de Levítico habla sobre emisiones corporales, que viene de una palabra hebrea que es saab y sabá, con Z. Igual, cuando yo esto lo edite, yo lo pongo ahí para que vean la palabra. Sab y sabá. Dios, mis hermanos, en este punto establece protocolos detallados para, como número uno, ojo los protocolos que Dios establece hablando de esto. Número uno, aislamiento. La persona con flujo, mis hermanos, vivía fuera del campamento, versículos del 2 al 13. Número dos, desinfección. Todo lo que tocaba, por ejemplo, camas, sillas, ropa, etcétera, debía lavarse, versículos del 4 al 10. Y número tres, protección comunitaria. Quienes tuvieran contacto accidental debían lavarse y aislarse, ¿verdad? Hasta la tarde, que es el versículo 11 que estamos ahorita leyendo. Entonces, hagámonos una imagen de la escena. Voy a darles una analogía con ese sentido. Imaginémonos, por ejemplo, hablando de eso, en esta analogía, imaginémonos un hospital de campaña en el desierto. Dios, mis hermanos, es el director de salud pública. Levítico 15, mis hermanos, es el protocolo de control de infecciones para prevenir epidemias. El versículo 11 no es una ceremonia religiosa, es la hoja de procedimiento
para el personal de limpieza o los familiares que por accidente tocaron a un paciente, ¿verdad? Contagioso. Dice, si tú sano, básicamente este manual lo que está diciendo, si tú que estás sano, tocas a este enfermo, esto es lo que debes hacer para no propagar la enfermedad. Vas a lavar tus manos, para ti, lavas tus manos, lava tu ropa para los demás y quédate en observación hasta la tarde para ver si desarrollas síntomas de contagio. Amén. Vamos comprendiendo lo que estamos estudiando, perdón. Entonces, veamos esa observación, ¿verdad? Una observación espiritual inmediata. ¿Notan ustedes algo en esto que estamos mencionando? No dice, pongan atención, no dice, en ninguna parte dice, todo israelita debe lavarse las manos antes de cada comida. No dice eso. Dice algo específico. Dice el que hubiere tocado al que tiene flujo. Vean lo que es leer correctamente y en su contexto. No dice, reitero, no dice todo israelita debe lavarse las manos antes de la comida. No dice eso el texto. Dice, y es específico, el que hubiere tocado al que tiene flujo. Veamos aquí, mis hermanos, en eso que vamos a continuar, veamos el clic del contexto histórico-cultural. Nuevamente, mis hermanos, estamos en el desierto, imaginen eso, estamos en el desierto del Sinaí, 1445 antes de Cristo. No hay antibióticos, no hay clínicas, no hay farmacias, no hay concepto moderno de gérmenes, no se sabía nada de eso, pero Dios en su sabiduría infinita, Dios establece protocolos sanitarios avanzados para proteger a su pueblo. La enfermedad del flujo, mis hermanos, de la palabra hebrea SAP, Z-A-V, era probablemente, cuando esta palabra que dice flujos, probablemente lo que está hablando, esta palabra es probablemente de disentería. Muy probablemente está hablando de disentería, diarrea, tuberculosis u otra enfermedad infecciosa gastrointestinal que era altamente contagiosa, para que lo tengamos ahí presente. Entonces, veamos, mis hermanos, el análisis lingüístico profundo en este tema. Presentemos, o aquí voy a presentarles, mejor dicho, el texto y su contexto real. Ya vimos una parte, ¿verdad? Repito, estamos en Levítico 15, versículo 11, y el texto dice, leo nuevamente, y todo aquel a quien tocar el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Aquí, mis hermanos, en este texto bíblico hay una palabra hebrea clave que ustedes y yo necesitamos entender, y es la palabra hebrea taher o taer, T-A-H-E-R, taher. ¿Y qué significa, Luker, esta palabra? Bueno, su traducción literal es ser limpio, puro o purificar. Cualquiera de esas puede significar esta palabra tajer, del hebreo tajer. Pero, y esto es concluyente, en este contexto específico de Levítico, no está hablando de pureza. Pongan atención, porque en ese contexto, esta palabra tajer no está hablando de la pureza moral del corazón. No significa eso esa palabra. Por ejemplo, no es Pedro se arrepintió y ahora está limpio ante Dios. Aquí no, mis hermanos, aquí se refiere a un estatus de limpieza ceremonial sanitaria. Es una declaración oficial de que alguien o algo está libre de una contaminación física específica que lo separaba temporalmente de la comunidad. Ahora, ¿por qué esto, Luker? Porque en el contexto inmediato de Levítico capítulo 15, el capítulo entero trata sobre leyes de emisiones corporales, es decir, en términos prácticos. Es como un manual de salud pública, como lo mencioné anteriormente. Es como un manual de salud pública para el pueblo de Israel en el desierto, mis hermanos. La situación que describe son medidas de cuarentena y desinfección para enfermedades contagiosas. Amén. Vamos comprendiendo hasta ahí. Bueno, espero que sí. Entonces, veamos la imagen aquí otra vez, la imagen gramatical del hebreo. Vamos a ver ese clic lingüístico. Ahora, mis hermanos, profundicemos un poquito más en lo que es la gramática hebrea. Como ya les dije, la palabra tajer, taer o tajer, pertenece a lo que los eruditos y los gramáticos llaman el molde cal. Ya hemos hablado de este molde cal, que es el modo normal y simple de acción en hebreo. Aquí viene un contraste, mis hermanos, clave que nos ayuda a ustedes y a mí a entender, ¿verdad? Que tajer no es tame. Esa es otra palabra hebrea. La palabra acá, esto, repito nuevamente esto, aquí hay un contraste clave que a ustedes y a mí nos va a ayudar a entender. Tajer no es la palabra hebrea tame. Esta última palabra hebrea, tame, significa ser inmundo o contaminado, ya sea ritual o moralmente. Vean que tajer es otra cosa, ya lo mencioné. Son dos conceptos opuestos en el sistema bíblico.
Es decir, en este molde cal, ¿verdad? En este molde cal y en el contexto específico de Levítico 15, eh, esta palabra, esta palabra tajer, ¿verdad? Repito esto nuevamente, en este molde cal y en el contexto específico de Levítico 15, tajer significa estar en un estado de limpieza o pureza, específicamente referido a estar libre de una contaminación física o ceremonial que impedía la participación plena en la vida comunitaria del pueblo. Ahora, notemos aquí algo muy, pero muy importante. Esto no implica, esto que estoy hablando, no implica perfección moral intrínseca. No está diciendo eso el texto de eso. No está diciendo esta persona es moralmente perfecta. No, lo que está diciendo aquí el texto es esta persona ha cumplido el protocolo sanitario y puede reincorporarse a la comunidad. Entonces, veamos la conclusión gramatical que nosotros que encontramos aquí, que es clara. La forma verbal nos dice que se trata de una declaración de estado, es decir, alguien es puro, limpio, según el criterio sanitario ritual, no de un proceso de transformación moral interna. No tiene que ver con eso. Es como cuando el médico le da de alta en el lenguaje antiguo, básicamente. Darle de alta a un paciente para que ya pueda incorporarse y hacer sus cosas, su trabajo, volver a la familia, etcétera. Eso es como es el alta médica en lenguaje antiguo, básicamente. Para que todos mis hermanos podamos comprender o captar esto fácilmente, imaginémonos tres tipos de limpieza que experimentamos en la vida diaria. Número uno, el primer tipo que encontramos. Pongan atención porque aquí ustedes lo van a comprender todavía más. Primer tipo, limpieza moral. Por ejemplo, Pedro confesó su pecado y ahora está limpio ante Dios. Esto es lo que ocurre, mis hermanos, cuando ustedes y yo nos arrepentimos. Dios nos perdona y nos declara limpios espiritualmente. Segundo tipo, limpieza ritual. Segundo tipo, limpieza ritual. El sacerdote se lavó antes de entrar al lugar santo. Esto era una ceremonia religiosa específica para actividades del templo. Y tenemos el tercer tipo. Pongan atención. El tercer tipo, mis hermanos, es limpieza sanitaria. Es decir, el doctor se lava las manos después de atender a un paciente contagioso o después de haber operado, etcétera, etcétera. Esto, mis hermanos, es higiene práctica para prevenir la propagación de enfermedades. Y aquí es donde viene el clic que cambia todo. Levítico 15:11 es claramente el tipo 3 sanitaria, no el tipo 2 que es ritual. No, no es ese, es el tipo 3 que acabo de mencionar. Es como que si hoy el Ministerio de Salud, mis hermanos, publicara un edicto o una circular que diga todo personal médico que atienda casos de COVID debe lavarse las manos con agua y con jabón. No dice ese dicto. Toda persona en el país debe lavarse ritualmente las manos antes de cada comida para ser espiritualmente aceptable. Esa, mis hermanos, básicamente es la diferencia abismal entre lo que Dios ordenó originalmente, o sea, un protocolo de salud comunitario contingente, y lo que los fariseos habían convertido en un ritual espiritual obligatorio para todos. Así de sencillo. Por eso Dios, mis hermanos, les da esta ley, dio esta ley para protección física de su pueblo en el desierto. Por eso tampoco podían comer ciertos alimentos. Eso lo veremos en otro estudio. Era medicina preventiva divina, 3.500 años antes de Luis Pasteur. No era un rito espiritual para acercarse a Dios, no era eso, sino era sabiduría sanitaria para preservar la vida, mis hermanos. Para eso era el mandato. Ahora, avancemos. Veamos el argumento de coherencia interna. ¿Cómo es que lo sabemos? Bueno, la evidencia, mis hermanos, está en la propia categorización de la Torah. Así de simple. Dios no mezcló estos mandatos sanitarios con los 10 mandamientos. No, que los 10 mandamientos tienen que ver con lo moral, ni con las leyes para con los sacerdotes, que era ritual puro, un ritual puro. Lo puso, mis hermanos, en Levítico 11:15, bueno, 11, del capítulo 11 al capítulo 15, que funcionan como un código de salud pública coherente. Por ejemplo, veamos esta primera parte. En el capítulo 11, por ejemplo, dice, animales prohibidos. Muchos de estos animales son portadores de parásitos o carroñeros en condiciones del desierto, por ejemplo. Luego, en el capítulo 12, el aislamiento, ¿verdad? Posparto es el periodo de recuperación y menor riesgo infeccioso. Luego, en los capítulos del 13 al 14, cuarentena para infecciones de piel como lepra, hongos, etcétera.
Y en el capítulo 15 encontramos protocolos para enfermedades de flujos, infecciones gastrointestinales, venéreas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí veamos algo interesante de eso que acabamos de mencionar. La frase clave que nosotros tenemos que prestar atención es la frase que dice, y será inmundo hasta la tarde. Esta es usada en Levítico 15, 5, 6, 7, 8, 10 y 11, etcétera. Se utiliza ahí en esos versículos. Esta es, mis hermanos, esta frase es la pista que ocupa el detective, ¿verdad? Que es la pista definitiva. En el pensamiento hebreo, mis hermanos, para que tengamos esto presente, en el pensamiento hebreo, el nuevo día comienza al anochecer. Esto ya lo hablamos cuando dimos el estudio de Mateo. Entonces, el nuevo día comienza al anochecer, tarde, noche, ahí va, ¿verdad? Más o menos, para que lo tengan ahí. Si la impureza fuera moral o espiritual, hablando de lo que estamos hablando, ¿por qué se limpiaría mágicamente al atardecer? Repito esto, si la impureza fuera moral o espiritual, ¿por qué se limpiaría mágicamente al atardecer? Esto solo tiene sentido, mis hermanos, como un periodo de observación médica. Es el equivalente al antiguo a que cuando le decían a uno, bueno, quédese 12 horas o 24 horas, ¿verdad? En observación. Si ve, el doctor dice, si no desarrolla usted ningún síntoma, usted puede reincorporarse a la comunidad, a su familia, al trabajo, a lo normal, a lo cotidiano. Mis hermanos, es un protocolo epidemiológico, no es un juicio espiritual. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, Dios en su omnisciencia, Él legisló para un pueblo nómada en un desierto donde un brote de disentería, diarrea, viruela podía diezmar al pueblo, o sea, matarlos. Entonces, la impureza, mis hermanos, era una cuarentena. La purificación era la purificación, cuando ya la persona salía purificado, que no tenía ningún síntoma, era darle de alta médica a la persona para que se reincorporara. Esto, mis hermanos, no quita su dimensión espiritual, o sea, obediencia a Dios a Dios en todo, pero revela, mis hermanos, pero revela su propósito primario y tangible, supervivencia física como base para una relación espiritual. Amén. Sigamos avanzando, espero que vayamos comprendiendo. Veamos ahora sí, conozcamos algo interesante. Vamos a ver la corrupción farisaica cuando la tradición traiciona a la Torá. Vamos a ver la tradición de los ancianos, el proceso, ¿verdad? Documentado de la distorsión. Pongan atención, pues, porque esto es histórico. Entre el año 400 antes de Cristo y el 100 después de Cristo sucedió algo sumamente peligroso. Los escribas y los fariseos comenzaron a elevar sus interpretaciones, que se le llama la halakha, halakha, al nivel de la escritura divina, es decir, de la Torá. Repito esto, los fariseos y los escribas comenzaron a elevar sus interpretaciones, la halakha, al nivel de la escritura divina, es decir, la Torá. Y este, mis hermanos, no fue un error accidental, sino que fue un proceso documentado en dogmatización. Veamos el testimonio histórico que es verificable, ¿verdad?, de la codificación del ritual. Para que ustedes y yo, mis hermanos, podamos entender realmente contra qué luchaba Cristo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, ustedes y yo necesitamos una evidencia histórica concreta. Esa evidencia, mis hermanos, nos llega a nosotros a través de la Mishnah, que ese es el cuerpo de tradiciones orales judías compilado alrededor del 200 después de Cristo, pero que recoge y preserva exactamente las tradiciones farisaicas que estaban vigentes en el tiempo de Jesús. Dentro de la Mishnah, mis hermanos, hay un tratado específico llamado Yadayim, que significa literalmente manos. Eso es lo que significa esta palabra. Este tratado, mis hermanos, nos da a nosotros la foto final del ritual complejo que los fariseos estaban defendiendo cuando confrontaron a Cristo Jesús, cuando estuvieron acá en la tierra, ¿verdad? Cuando ustedes y yo, por ejemplo, yo voy a ponerles el link aquí para que ustedes puedan ir a verlo. Cuando ustedes y yo vamos y abrimos, no lo abrimos porque no lo tenemos, más vamos y abrimos el link y abrimos Yadayim 1.1, encontramos una declaración dogmática que revela mucho. Dice este verso de Yadayim 1.1, dice, las manos están siempre en un estado de impureza. Ojo lo que dice, solo esta frase ya muestra una inversión teológica completa del concepto original bíblico, donde Levítico capítulo 15, versículo 11, hablaba de un estado eventual, impuro, solo si se tocaba algo impuro. Los fariseos habían creado una doctrina de impureza permanente e inherente en todas las personas, independientemente de sus acciones. Pero, mis hermanos, la especificación no se detiene nada más en Yadayín 1.1. Yadayín, capítulo 2, versículo 3, lleva el ritual al extremo de la precisión mágica.
Ojo, estipula la cantidad, incluso, es que esto es ridículo, ustedes tienen que leerlo para que lo vean. Yadayín, nuevamente, Yadayín, capítulo 2 versículo 3 lleva el ritual del lavado de manos al extremo de la precisión de pura magia. Esta estipula la cantidad exacta de agua requerida para lavarse las manos. Un cuarto de log, aproximadamente este cuarto de log, son 150 mililitros de agua. La mentalidad aquí, mis hermanos, es sumamente reveladora. Esto, al especificar medidas exactas, transforman un principio general de higiene en un ritual mágico donde la eficacia depende de cumplir fórmulas. La implicación aquí es sumamente clara, mis hermanos. Es decir, decían, si usas menos de esa cantidad, menos de 150 mililitros de agua para lavarse las manos, decían ellos los fariseos, ¿verdad? Si usas menos de esa cantidad exacta, tu lavado es inválido, sin importar cuán limpias estén tus manos. Aquí abajo en la descripción yo les voy a poner el link para que vayan a ver la Mishnah y vean Yadayim 1.1. Ahí lo pueden, si lo ven en la computadora o en el celular, lo tienen que trasladar para verlo al español, ¿verdad? En el idioma español, porque está escrito en el idioma hebreo. Entonces no lo van a poder entender. Tienen que trasladarlo para que el Google o la página se le dé la traslación del idioma. Y mis hermanos, y como que si la precisión física no fuera, pongan atención, y como si la precisión física no fuera suficiente, el ritual farisaico también incluía oraciones específicas durante el lavado, fusionando así, mis hermanos, la acción física con una fórmula verbal obligatoria, o con una fórmula verbal obligatoria. Ya no era solamente lavarse las manos, era realizar un conjunto preciso de acciones y palabras. Vamos comprendiendo todo esto. Entonces, mis hermanos, cuando ustedes y yo estudiamos la historia de esta tradición, encontramos que no apareció de la noche a la mañana. No, fue un proceso gradual de dogmatización que se construyó capa por capa, como las capas de una cebolla, por así decirlo. Todo comenzó, mis hermanos, con lo que nosotros podríamos llamar el paso uno, es decir, el sentido común. Alguien dijo un día, es bueno y es saludable lavarse las manos antes de comer. Esto, por supuesto, mis hermanos, es cierto y nadie en su sano juicio discute este punto. Es higiene básica. Pero después de esto, alguien vino y dio el paso número dos, la devoción personal. Entonces, los especialmente piadosos, llamados los Hasidim, comenzaron a lavarse las manos no solamente antes de comer, sino antes de orar o estudiar la Torah como un acto voluntario de reverencia. Entonces, esto era una práctica personal de algunos, no era una obligación para todo el mundo. Pero llegó el paso número 3, la obligación comunal del farisaísmo. La práctica, mis hermanos, ahora se transformó en esto. Todo judío fiel debe lavarse las manos antes de comer pan. Esto ya no era higiene ni devoción personal. Se había convertido en un marcador de identidad grupal que separaba claramente al verdadero creyente del Am Haaretz, o sea, literalmente el pueblo de la tierra. Como dije ahora, un término despectivo para quienes ignoraban estas reglas sofisticadas y eran considerados espiritual y socialmente inferiores los que no practicaban o no hacían esto ritualmente. Finalmente, mis hermanos, en el tiempo de Jesús había llegado al paso 4, el dogma teológico. La declaración ahora era, el que no se lava las manos antes de comer peca contra Dios y se hace impuro. Vean esos pasos que vimos cómo se inició y cómo llegó a terminar. La práctica externa, mis hermanos, se había convertido en sinónimo de obediencia moral a Dios. Lo higiénico se había transmutado en lo espiritual. Entonces, mis hermanos, todo este proceso culminó en lo que solo o puede describirse como una fusión conceptual fraudulenta. Los fariseos tomaron dos conceptos bíblicos distintos y los igualaron fraudulentamente. Por un lado, mis hermanos, encontramos o estaba la palabra tajer, ¿verdad? El concepto de pureza sanitaria o ceremonial que vimos ahorita en Levítico 15. Y por otro lado, mis hermanos, estaba kadosh, que significa santo, apartado, consagrado a Dios, la santidad moral verdadera. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Bueno, al igualar estos dos conceptos distintos, ellos crearon una ecuación falsa pero poderosa. Manos no lavadas era igual a persona moralmente impura, no kadosh, separado de la comunión de Dios, decían ellos.
Esta fue precisamente, mis hermanos, la trampa teológica que Jesús vino a desmontar. Tomaron estos hombres, ¿verdad? Tomaron una ley de protección de salud comunitaria, de salud pública, ¿verdad? Dada en sabiduría para preservar la vida física y la transformaron en el termómetro de la espiritualidad individual de toda persona. En lugar de ser una medida protectora, se convirtió en un yugo de tradiciones humanas imposibles de llevar. Exactamente como Pedro luego lo describiría en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10. Amén. Ahora, en este punto, quiero mostrarles a ustedes un paralelo con otras culturas, ¿verdad? Que había, aquí podríamos preguntar, ¿había una influencia pagana o contaminación ideológica? Vamos a ver esto, mis hermanos, para que veamos en este punto. Al estudiar este problema que estamos estudiando, aquí surge una pregunta decisiva. No se trata de si los fariseos copiaron directamente los rituales egipcios o griegos, eso sería demasiado simplista, sino de algo más profundo. Y surge la pregunta, su concepto de pureza, hablando de los judíos, ¿verdad? Su concepto de pureza e impureza se desvió hacia una visión mágico-ritualista similar a la de las religiones paganas vecinas. Bueno, vamos a ver, cuando ustedes y yo examinamos la evidencia histórica, lo que ustedes y yo encontramos es profundamente revelador. Para poder entender toda esta desviación, ustedes y yo necesitamos observar claramente la diferencia entre dos sistemas de pensamiento. Primero, para poder entender esto, tenemos que diferenciarlo entre dos sistemas de pensamiento. Primero, el sistema mosaico original o el sistema de Moisés, de la ley de Moisés original que nosotros encontramos en Levítico. En este sistema, mis hermanos, la impureza es principalmente un estado físico o ceremonial con consecuencias sanitarias y comunitarias. Se contrae, por ejemplo, por acciones específicas y concretas, o que tocaron a un cadáver, tener cierta enfermedad, etcétera, etcétera. Y eso, mis hermanos, se resuelve con procedimientos prácticos. ¿Cuáles? Lavado, aislamiento temporal, ¿verdad? Sacrificio cuando es o era requerido. El foco, aquí, el punto donde tenemos que poner el foco, aquí es sumamente claro. La salvaguarda de la comunidad y la protección del santuario. Es un sistema, mis hermanos, orientado a la salud pública y a la separación ceremonial, no a la magia. En, en, en un marcado contraste, mis hermanos, está el sistema pagano, para que lo tengamos ahí también presente. En marcado contraste está el sistema pagano que encontramos, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, en Roma y sorprendentemente también en el sistema farisaico que vemos codificado en la Mishnah. En este sistema, mis hermanos, la impureza es concebida, mis hermanos, como una sustancia espiritual contagiosa que habita en objetos y en personas de una manera casi autónoma, como una especie de polvo mágico invisible. Esta impureza, según ellos, según este sistema, ¿verdad? Esta impureza se neutraliza no con procedimientos prácticos, sino con rituales mágicos precisos. Agua de una fuente específica, gestos exactos, palabras formuladas y otro pocotón de cosas. El foco aquí, mis hermanos, cambia radicalmente. Ya no es la protección comunitaria, sino la manipulación de fuerzas espirituales para el beneficio o purificación individual. Entonces, veamos un poco de evidencia documentada del paralelismo conceptual. Veamos esto. Cuando ustedes y yo, por ejemplo, estudiamos o examinamos las religiones paganas que rodeaban a Israel, nosotros encontramos patrones sorprendentemente similares al farisaísmo tardío. Por ejemplo, empezando con el Egipto antiguo, desde el 1500 antes de Cristo en adelante, por ejemplo, los sacerdotes de Isis, ellos practicaban un lavado ritual 4 veces al día utilizando o usando específicamente agua sagrada, o sea, del Nilo. ¿Por qué, Luker? Porque la creencia de ellos era una creencia profunda. Ellos creían, o en su creencia, ellos decían que era agua, que era el agua del Nilo, era considerada como la sangre del dios Osiris. Y que esta agua, según ellos, tenía poder intrínseco y espiritual para lavar la contaminación moral. Entonces, no era solamente agua para ellos, era un vehículo de poder divino. Avanzando un poquito más adelante, avanzando a la Grecia clásica, desde el 400 antes de Cristo, por ejemplo, encontramos a los adoradores de Asclepio, el dios de la medicina, ¿verdad? Aquí practicaban lavados en la fuente sagrada del templo llamada Abatón, ¿verdad? Antes de consultar al oráculo. La creencia de ellos también era profunda y era que la pureza, ¿verdad? Física externa era prerequisito indispensable para recibir, según ellos, revelación o curación divina. Una descripción, por ejemplo, encontrada en estos templos dice, lávate las manos y el corazón, mostrándonos con esto claramente cómo fusionaban lo físico y lo moral en un solo ritual.
También, mis hermanos, en la Roma antigua, desde los 500 antes de Cristo, las sacerdotisas vestales tenían el mandato de usar exclusivamente agua del manantial sagrado de Juturna para sus ritos de purificación. Como lo documenta, ¿verdad?, Plinio el Viejo en su Historia Natural, la creencia profunda era que el agua de fuentes específicas poseía virtus, ¿verdad?, un poder divino inherente para purificar faltas rituales. El agua no era neutral, ¿verdad? Tenía cualidades espirituales específicas para el uso de lo que ellos hacían. Ahora, veamos el nexo histórico con el judaísmo farisaico. Aquí, mis hermanos, aquí es donde la historia se vuelve especialmente relevante para el estudio que estamos realizando en este momento. Después del exilio, mis hermanos, babilónico, en el 586 a.C. y especialmente durante el periodo helenístico del 330 al 63 a.C., Judea estuvo completamente inmersa en un mundo greco-romano. La cultura, el pensamiento, las ideas religiosas de Grecia y Roma permeaban absolutamente todo. Y una de esas ideas era precisamente el concepto de impureza como sustancia espiritual contagiosa. El fariseísmo, mis hermanos, en su comprensión, o mejor dicho, en su comprensible afán por definir y proteger la identidad judía frente a la asimilación cultural, parece haber asimilado inconscientemente este marco conceptual pagano y luego lo aplicó a su lectura de las escrituras. No copiaron los rituales externos, pero adoptaron la lógica subyacente de la impureza mágica. Entonces, aquí, mis hermanos, la prueba irrefutable de esta influencia está en la misma Mishnah, el Yadayim, como ya se los mencioné, que ya ustedes y yo lo examinamos sobre el lavado de manos. La idea de que las manos están siempre impuras, no eventualmente, sino siempre, y que requieren un lavado ritual con medidas exactas, o sea, 150 mililitros precisos de agua para neutralizar, según ellos, esa impureza invisible y omnipresente. Esto, mis hermanos, se parece mucho más a la magia ritual de los sacerdotes de Isis que al protocolo sanitario contingente y práctico que Dios estableció en Levítico capítulo 15, versículo 11. Esa fue, mis hermanos, básicamente la corrupción sutil pero profunda. Tomar la sabiduría sanitaria divina y transformarla en magia religiosa humana. Y eso fue precisamente lo que Jesús, lo que Jesús vino a confrontar y a corregir. Amén. Entonces, mis hermanos, el judaísmo farisaico no copió el ritual externo, sino que asimiló la lógica subyacente pagana de la impureza mágica. Luego, ¿qué hizo? Luego vistió esa lógica con textos del Antiguo Testamento sacados de contexto, como Levítico capítulo 15, versículo 11, y la presentó como tradición divina de los ancianos. Esto nos explica la severidad de Jesús. No era solo una tradición incómoda, sino una corrupción del mismo concepto de pureza que Dios había instituido. Y por ejemplo, como testigo de primera línea, el historiador judío Flavio Josefo confirma este proceso. Él dice, abro cita y leo textualmente lo que él dijo. Dice él, decía Flavio Josefo, los fariseos han impuesto al pueblo muchas leyes de la tradición de los padres que no están escritas en la ley de Moisés. Aquí vamos a ver entonces el confrontamiento divino. Jesús desenmascara la falsedad acá. Vamos a ver en esta parte del estudio. El texto, vamos a ver aquí la batalla verbal, ¿verdad? La batalla verbal, pero vamos a ver en el griego original qué decía cada cosa. Vamos a ver la acusación en su idioma original en la disección lingüística. Escuchemos nuevamente, mis hermanos, la acusación tal como los fariseos se la formularon a Jesús, ¿verdad? Y cómo Mateo la registró en el griego original. Dice así, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pongan mucha atención, mis hermanos, ojo, los líderes religiosos, ellos no eligieron estas palabras al azar, no, al contrario, las seleccionaron con mucha precisión forense para poder presentar su caso de la manera más fuerte posible ante la audiencia que los estaba escuchando. Cuando ustedes y yo hacemos, perdón, cuando ustedes y yo hacemos un análisis gramatical profundo de cada término, la táctica de ellos queda completamente expuesta. Vamos con la primera clave o la primera palabra clave que encontramos, la palabra que es quebrantan. Esta palabra quebrantan viene del griego parabainousin, quebrantan. Observemos primero, mis hermanos, en esto que estamos hablando,
Observemos primero este verbo. Vamos a ver su morfología. Es el presente indicativo activo en tercera persona en plural. No voy a entrar en detalles en esto. En el estudio de Apocalipsis hemos visto mucho eso, pero solo quiero que lo tengan ahí presente. Ojo con esto nuevamente. La morfología de esta palabra es presente indicativo activo, tercera persona, plural. Pero su significado, mis hermanos, es lo más revelador de la palabra que les dije, quebrantan. Es un compuesto, esta palabra, mis hermanos, es un compuesto de dos partes en el griego. La primera parte es para, del griego para, que significa al lado o contra, al lado de o contra. Y con la otra, que se le une, que sería una yuxtapuesta, sería, la otra palabra griega es vaino. Y esta palabra vaino significa ir o caminar. Cuando unimos estas dos juntas, estas raíces dan el significado literal que sería, significa transgredir, desviarse, pasar al lado opuesto de un límite establecido. O sea, es lo que significa esa palabra quebrantar en cuando hacemos, ¿verdad? Y lo vemos en su original, así ya sacando como debe de ser. Aquí, mis hermanos, viene el clic estratégico que ustedes y yo tenemos que captar. Esta palabra, ¿verdad? Que estamos estudiando, que es quebrantan, ¿verdad? Esta palabra no describe, repito, no describe un olvido casual o una simple negligencia. No, implica una acción continua, deliberada y consciente de cruzar una línea que se considera inviolable. Por ejemplo, los fariseos pintan a los discípulos no como descuidados, sino como rebeldes activos contra un estándar que ellos consideran autoritativo. Amén. Esa es la primera palabra. La segunda palabra clave que encontramos en el texto es la tradición, que viene del griego ten parodisin. Ahora, fijémonos, mis hermanos, fijémonos en el objeto de la acusación. Veamos la morfología. Es un acusativo singular femenino funcionando como objeto directo de quebrantan, de esta palabra quebrantan. Literalmente, mis hermanos, esta palabra viene otra vez de otra palabra griega que es para, que aquí significa de, y de otra palabra griega que es didomi, para didomi, que significa dar. Eso significa dar. Aquí, o mejor dicho, así que esta significa exactamente, esto significa lo que es entregado, la transmisión o el legado. Eso es lo que puede venir significando esto. Pero aquí está el clic estratégico crucial, lo que nosotros podríamos llamar la omisión calculada. Esta, mis hermanos, es la palabra clave de toda la controversia, porque los fariseos no usaron términos alternativos que hubieran cambiado completamente la naturaleza de la acusación. No, ellos en ningún momento dijeron, los fariseos no dijeron ton nomón, perdón. Ellos no dijeron, los fariseos no dijeron ton nomón, del griego ton nomón, que esta significa la ley, refiriéndose a la Torah escrita de Moisés. Ellos tampoco dijeron ten en tolén, que significa el mandamiento, indicando un precepto divino. Y los fariseos tampoco dijeron o no usaron esta palabra que es ten grafen, que significa la escritura, como apuntando a los textos sagrados inspirados. En cambio, mis hermanos, los fariseos eligieron deliberadamente, ¿verdad? Otra palabra, es que ellos escogieron la palabra que fue ten parodicin, la tradición. Ellos escogieron específicamente ten parodicin, que se refiere explícitamente a lo transmitido por los antepasados. Es decir, la acusación de esos fariseos para con Jesús y sus discípulos se basa intencionalmente en la autoridad humana, no en la divina. Amén. Tercer elemento que encontramos en esta frase de lo que estábamos viendo del versículo, de los ancianos, que viene del griego ton presbiterón. Ahora, ya finalmente aquí observemos esta frase final. Veamos su morfología. Es un genitivo plural masculino, que en el griego el genitivo indica origen o posesión. Pongan atención. Esta palabra significa, literalmente en el griego significa de los ancianos, de los presbíteros o de los antepasados. Cualquiera de esas. Y aquí, mis hermanos, es donde viene el clic estratégico final. Lo que ustedes y yo podríamos llamar la paternidad declarada. El genitivo, mis hermanos, o sea, de la frase de los ancianos, deja absolutamente claro quiénes son los autores de esta tradición. Así de simple. No es el genitivo de Dios, que sería como teos, no, ni de Moisés, que sería bueno, no lo puedo decir porque no sé griego, pero tampoco es de Moisés. El genitivo no es ni de Dios, ni el genitivo es de Moisés, ¿verdad? Como diciendo de quién
de quién es absolutamente el autor, ¿verdad? No es ni de Dios ni de Moisés. La autoridad que los fariseos invocan es exclusivamente humana y generacional. Así de simple. Cuando ustedes y yo juntamos todas estas piezas lingüísticas, nosotros vemos que los fariseos construyeron cuidadosamente una acusación que en esencia decía es esto. Tus discípulos, le decían los fariseos a Jesús, les digamos que si construimos todas estas frases en la lingüística, los que los fariseos le estaban diciendo a Jesús era esto. Tus discípulos están transgrediendo activa y continuamente la línea de lo permitido y lo que transgreden es el legado transmitido, cuyo origen y autoridad son los líderes humanos que nos precedieron. Eso es lo que los fariseos le están diciendo prácticamente a Jesús. O sea, su marco de referencia es meramente horizontal y tradicionalista. Ellos están operando dentro de un sistema donde la autoridad máxima es la cadena de transmisión humana, no Dios. Pero Cristo Jesús, en su respuesta magistral, él no va a discutir dentro de ese marco que ellos venían hablando, horizontal, no. Él va a hacer algo mucho más radical. Él cambia el marco por completo, llevando la discusión del nivel de la tradición humana al nivel del mandamiento de Dios. Aquí Jesús va a cambiar las reglas del juego, mostrando que el verdadero problema no es si los discípulos y sus discípulos respetan tradiciones humanas, sino si los fariseos están respetando los mandamientos divinos. Veamos en este punto la respuesta nuclear de Jesús, ¿verdad? La estrategia maestra de contraataque de Cristo Jesús hacia el ataque de los fariseos. Jesús, mis hermanos, en este punto no se defiende, no justifica, no explica, ataca directamente y lo hace con una estrategia de 3 movimientos calculados. Como un maestro de ajedrez espiritual, Jesús desmantela completamente el sistema farisaico desde sus cimientos. Veamos el golpe número 1 que Jesús les da, la inversión de prioridades, ¿verdad? Aquí veamos, cambiando el marco de la discusión. Mateo 15:3, Jesús responde con una pregunta que redefine todo el debate. Y Jesús les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Observemos, mis hermanos, el análisis táctico brillante de Jesús. Jesús acepta su vocabulario, usa exactamente el mismo verbo, quebrantáis, utiliza la misma raíz que para vainousin, ¿verdad? Que analizamos anteriormente. Pero Jesús cambia radicalmente el objeto de la transgresión. Donde los fariseos hablaban de tradición de hombres, ¿verdad? Jesús habla de mandamiento de Dios. En una sola frase, Jesús eleva la discusión del nivel terrenal de las costumbres humanas al nivel celestial de la voluntad divina revelada. Entonces aquí encontramos el clic, ¿verdad? Del contraste que cambia toda esta enseñanza. La acusación farisaica, ¿cuál era? Tus discípulos transgreden la tradición humana. La contraacusación de Jesús hacia ellos es, ustedes transgreden el mandamiento divino a causa de su tradición humana. Entonces, en conclusión, la conclusión de Jesús es demoledora. La verdadera transgresión no es ignorar rituales humanos, sino permitir que esos rituales humanos anulen los mandamientos divinos. Jesús lo que hace es que voltea la mesa, los acusadores se convierten en verdaderos transgresores. Golpe número 2. Vean a lo que vamos a aprender aquí. Golpe número 2 de parte de Jesús. El ejemplo concreto, el escándalo del Corbán. Mateo 15 del 4 al 6. Pero Jesús, mis hermanos, no deja su argumento en lo abstracto. No. Saca a relucir un ejemplo devastador de cómo su tradición, ¿verdad? La de los fariseos, no solo complementa, sino que anula activamente la ley de Dios. Por un lado, mis hermanos, está lo que Dios mandó claramente. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento moral universal que todo el mundo comprendía y todos entendemos incluso. Por otro lado, estaba lo que su tradición de la de los fariseos permitía. Por ejemplo, un hombre podía declarar sus bienes como corbán, del hebreo corbán, que significa literalmente esta palabra ofrenda o don dedicado a Dios. O sea, una vez declarado, para que tengan la idea de lo que es el corbán, una vez declarado corbán, esos bienes o dinero teóricamente pertenecen al templo y no podían usarse para sostener a los padres ya ancianos, aunque curiosamente el hombre podía seguir usándolos para sí mismo. Interesante, ¿verdad? Veamos la trampa, mis hermanos, que queda así expuesta. Esta tradición de los fariseos convertía un acto de devoción aparente en dedicar bienes a Dios en una excusa cómoda para desobedecer un mandamiento claro.
¿Cuál? Honrar a los padres. La ofrenda a Dios se convertía básicamente, como lo hacían los fariseos, la ofrenda a Dios se convertía en un mecanismo para evadir la responsabilidad hacia el prójimo. Y aquí, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis. Aquí tenemos que hacer una pausa, mis hermanos, una pausa aquí básicamente espiritual urgente, porque este Corbán del que estamos hablando, del siglo primero, tiene un peligroso equivalente en el siglo XXI que estamos viviendo ustedes y yo, y que está dañando a muchos creyentes que son sinceros en nuestras iglesias el día de hoy. El Corbán moderno, mis hermanos, se manifiesta, por ejemplo, cuando líderes religiosos, consciente o inconscientemente, usan tácticas farisaicas para presionar a los creyentes diciéndoles, tu dinero, tu tiempo, tus bienes están consagrados a la iglesia o al ministerio. Y si los usas, ¿verdad? Y si lo usas para tus necesidades familiares, estás robándole a Dios, dicen estos líderes. Es el mismo patrón, mis hermanos, tomar algo que debería ser, según ellos, ofrenda voluntaria de amor y convertirlo, ¿verdad?, en una obligación legalista que genera miedo y condenación. Por ejemplo, veamos cómo funciona este patrón hoy en día. Número uno, la manipulación del diezmo maldito. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo vamos a ver, la manipulación del diezmo maldito. Se enseña que si usted, que si no das exactamente el 10% de todo tu ingreso antes de impuestos, porque así son muchos de vivos, y antes de las necesidades básicas, usted va a caer bajo maldición financiera, dicen ellos. Vean, mis hermanos, hermanos, hay gente que no tienen ni siquiera dinero para medicinas o para pagar el alquiler. Y estas personas son presionados a dar por fe mientras el pastor anda manejando lujosos carros y vive en opulencia. Ese es el corbán institucionalizado. Este dinero, ¿verdad? Ya es de Dios a través de mi ministerio, dicen ellos. No lo uses para tus padres enfermos, no lo uses para eso. Tienes que dar primero el diezmo, no puedes. Así son estos falsos. Número dos, las ofrendas de fe, que son coaccionadas, dicho sea de paso. Hacen campañas especiales, se piden sacrificios extraordinarios, vender bienes, tomar prestados, ¿verdad? Tomar préstamos, dar ahorros de años, con promesas de multiplicación milagrosa. Cuando la multiplicación no llega, mis hermanos, los hermanos que dieron plata, cuando la multiplicación no llega, porque Dios no es un cajero automático celestial, al creyente que dio ese dinero se le llega a decir, es que no tuviste suficiente fe o hay pecado en tu vida. La carga recae sobre la víctima y no sobre el manipulador. Qué interesante, ¿verdad? También encontramos la espiritualización de la codicia. Se usa un lenguaje, en muchos de estos líderes, se usa un lenguaje piadoso para cubrir la avaricia. Dios me dijo que necesito un jet privado, ¿verdad? Para evangelizar. Qué suave. Ay, otros dicen, esta casa de lujo es para recibir a visitantes del ministerio, mientras los miembros de la congregación luchan para poder pagar incluso hasta servicios básicos, pero que le tienen miedo a cuestionar porque no toques al ungido de Dios, dicen ellos. Mis hermanos, el resultado pastoralmente devastador, ¿verdad? Que encontramos es que muchos creyentes sinceros viven atormentados por el temor y el legalismo. Personas con necesidades legítimas, un tratamiento médico, reparar el techo de la casa, pagar la educación de sus hijos o lo de los papás o lo que sea, sufren en silencio porque han interiorizado que ese dinero ya no es de ellos, que es sagrado, que si lo usan para necesidades terrenales, están robándole a Dios y así le siembran el temor a la gente. Vean, mis hermanos, si usted está en esta situación hoy, usted está escuchando eso, usted está en esta situación, escuchen la voz de Cristo Jesús a través de los siglos. Él, Cristo Jesús, condenó precisamente este tipo de prácticas. Cuando su pastor o su líder le dice a usted que usted tiene que dar hasta lo que usted no tiene para ser bendecido, mientras usted descuida el mandamiento, claro, de cuidar a tu familia, primera de Timoteo 5:8, o de los necesitados entre ustedes, Gálatas 6:10, está usted repitiendo el mismo error farisaico del Corbán. La verdad bíblica, mis hermanos, es sumamente liberadora. Dios ama, sí es cierto, Dios ama al dador alegre, no dice que no den, pero ama al dador alegre, según de Corintios 9:7, no al dador atemorizado. La ofrenda genuina, mis hermanos, la ofrenda genuina nace de un corazón agradecido por la gracia, no de la presión por la maldición. Y Jesús fue claro con esto. Nuestras ofrendas a Dios nunca deben ser excusa para descuidar nuestras responsabilidades familiares y humanas básicas. Mateo 7 del 9 al 13.
Amén. Para hacerlo esto comprensible, esto hoy, para poder comprenderlo mejor, pensemos en esta analogía moderna. Fariseísmo aplicado. Lo siento, papá, mamá, no puedo ayudarlos con la casa, ¿verdad? De reposo, porque de reposo o si están en alguna parte, porque declaré mi salario como diezmo dedicado a Dios. Es una ofrenda sagrada. ¿Cuál es el diagnóstico de Jesús ante esto? Eso es hacer de la palabra de Dios vana, sin efecto, nula, por su tradición. Es hipocresía institucionalizada. Amén. Golpe número 3, porque todavía faltaban otros. Golpe número 3 de Jesús, el diagnóstico profético, la raíz del problema. Mateo 15, del 7 al 9. Jesús, mis hermanos, culmina su contraataque con un diagnóstico que va al corazón mismo de la cuestión, citando al profeta Isaías, capítulo 29, 13, y dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y ahí adelanto: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces fijémonos en la palabra clave que encontramos aquí, es la palabra o la frase en vano, del griego maten. Significa literalmente sin propósito, inútilmente, sin resultado real. Entonces el diagnóstico final, mis hermanos, queda de esta manera establecido. Su adoración es inútil, vacía, sin valor, porque han hecho algo desastroso. Han reemplazado la doctrina de Dios con mandamientos de hombres. Es lo que Jesús les está diciendo. Y aquí, mis hermanos, conecta a Jesús todo. El lavado de manos ritual. El tema que inició con esta confrontación es precisamente eso, un mandamiento de hombres, elevado artificialmente al estatus de doctrina divina. Es religión vacía, ritual sin corazón, forma sin sustancia. Es gente honrando a Dios con los labios mientras su corazón está a kilómetros de distancia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los golpes de Jesús ante esto que le dijeron los fariseos? Jesús no debatió la higiene, no peleó, no debatió la higiene, deslegitimó todo el sistema farisaico, demostrando que este sistema prioriza lo humano sobre lo divino, usa la devoción como excusa para la desobediencia y tres, produce una adoración vacía y separada del corazón. Así de simple. Entonces, mis hermanos, llegamos ahorita ya al final de esta primera parte de este estudio, ¿verdad? Profundo sobre lavarse las manos es pecado. Bueno, ya recorrimos juntos un camino revelador. Lo que hoy hemos visto, para que lo tengan ahí pendiente, el origen verdadero de Levítico 15:11 no era un ritual espiritual, sino un protocolo sanitario divino para proteger al pueblo en el desierto. Dios, en su sabiduría infinita, estableció medidas de cuarentena 3.500 años antes de la medicina moderna. Dos, la distorsión farisaica que vimos cómo entre el 400 antes de Cristo y el siglo primero, los fariseos transformaron esta protección sanitaria en un ritual mágico obligatorio y a través de la Mishnah, el Yadayim 1.1, codificaron la idea de que las manos están siempre impuras, invirtiendo completamente el propósito original. Y número 3, el paralelo pagano que vimos también, descubrimos que este concepto de impureza como sustancia espiritual contagiosa no era único del fariseísmo, ¿verdad? El farisaísmo, sino que seguía el patrón universal de la religión humana, similar a las prácticas en Egipto, Grecia y Roma. 4. Vimos la confrontación, analizamos la acusación farisaica palabra por palabra en el griego, viendo cómo acusaron los fariseos estratégicamente a los discípulos de Jesús. Y presenciamos también el contraataque magistral de Jesús con sus tres golpes. Uno, cambió el marco de tradición humana a mandamiento divino. Expuso el escándalo del Corbán y su equivalente moderno, que lo vimos y lo acabamos de ver. Y también vimos el diagnóstico en el corazón del problema, adoración vacía. La pregunta que nos dejó Jesús: ¿estamos operando bajo el sistema farisaico, pureza exterior por esfuerzo humano, o bajo el sistema de Cristo, transformación interior por gracia divina? Entonces, mis hermanos, para la segunda parte, que posteriormente la estaré subiendo, aquí no termina la historia en esto, ¿verdad? En nuestra próxima sesión o en nuestro próximo estudio, que son dos partes, ¿verdad? Vamos a profundizar en lo más revolucionario de este enfrentamiento. ¿Qué nos espera en la segunda parte? Para que lo tengan ahí. Primero, vamos a ver la revolución de Jesús, veremos la declaración que cambió todo, no lo que entra en la boca, ¿verdad? Contamina al hombre de Mateo 15:11. También vamos a hacer un análisis lingüístico profundo de la palabra contamina y vamos a descubrir cómo Jesús redefinió radicalmente el concepto de pureza. Y número 2, que vamos a ver próximamente, el nuevo origen de la limpieza. Jesús no solo criticó, estableció un nuevo sistema. La verdadera contaminación no entra por la boca, sino que sale del corazón. Y vamos a explorar la lista de 13 cosas
que realmente contamina al ser humano. Y tres, vamos a ver el gran divorcio, veremos cómo el cristianismo bíblico no es una religión más, sino el fin de toda religión. Contrastaremos el patrón universal religioso, o sea, límpiate por fuera para estar puro por dentro, con la obra de Cristo. Yo te limpio por dentro para que en tu exterior reflejes esa pureza. Número cuatro, que vamos a ver también la sangre que limpia lo que el agua nunca puede limpiar. Vamos a estudiar Hebreos 9 del 13 al 14 para aprender el contraste divino entre sangre de animales, o sea, limpia lo externo, y la sangre de Cristo que limpia la conciencia. Y número 5, la aplicación contemporánea completa que vamos a ver posteriormente. Vamos a llevar todo esto a nuestro siglo XXI, identificando los lavados de manos modernos por ejemplo, en nuestras iglesias, rituales elevados a doctrina, nuestra vida devocional, legalismo de logros espirituales, nuestras redes sociales, sepulcros blanqueados digitales. Y número 6, la encrucijada final. Terminaremos con la pregunta más personal. ¿Prefieres seguir en el ritual interminable de lavar tu imagen externa o recibir la cirugía radical que solo la sangre de Cristo puede hacer? La segunda parte, mis hermanos, no será solo información. Cuando lleguemos a la segunda parte, será un espejo para nuestro corazón, una llave para discernir, ojo con esto, una llave para discernir entre la tradición humana y la voluntad divina, y una invitación a experimentar la pureza que no se logra lavando las manos, sino siendo lavado por la sangre del Cordero. No se lo pueden perder, mis hermanos, porque entender estas verdades puede liberarnos a ustedes y a mí de cargas religiosas que Dios nunca pidió cargar, y llevarnos al descanso de una pureza que no logramos si no la recibimos como un don. Amén. Bueno, mis hermanos, un gusto, un placer y nos vemos en la siguiente. Los amamos un montón. El Señor me los continúe bendiciendo. Chao.